Gracias por seguir con nosotros y llega el momento de recibir al doctor Pedro Sin, director del Hemocentro Nacional. Nos sentimos muy gratos con su visita. Doctor, bienvenido y esperamos tener una conversación muy interesante con usted para orientar a la población acerca del gran servicio que ustedes están realizando. Muy bien, yo estoy complacido por estar aquí y no tengo la más mínima duda de que será una entrevista que fundamentalmente va a tener y tendrá la tendencia a orientar, porque este es un programa para orientar a la comunidad, sobre todo un tema tan sensible como es la sangre. Así es, doctor, hablemos del Hemocentro. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Cómo está funcionando? Porque aquí duramos un tiempo con esa estructura y sin embargo... Un elefante blanco. Exacto, sin un funcionamiento, sobre todo en un país donde se necesita. Con tanta necesidad. Tanta sangre. Sí, inmediatamente en septiembre se nos llamó a una entrevista a los fines de plantearme sobre todo esa posibilidad de dirigir el Hemocentro Nacional. El Hemocentro Nacional en dicha entrevista fue expuesto por el ministro de entonces porque el presidente Abinader había dado mucha connotación de que la sangre en algún momento sea un bien público, es decir, tenga ribetes de gratuidad. Entonces, en esa dirección iniciamos los trabajos en septiembre. No estábamos habilitados, no estábamos registrados en ningún estamento, ¿verdad?, público. Por ejemplo, no había registro en ONAPI, no teníamos más que 130 registros de donantes en esa época. Y además, los equipos todavía no se le había dado el rodaje. Nosotros llamamos a eso la prueba de estrés. Es decir, preparar todos los equipos, ponerlo a rodar, para entonces colectar y procesar el tamizaje, que son las pruebas que se le hacen. Todo esto... Doctor Preso, te va muy rápido. Sí, pero ¿qué tiempo tenía el Hemocentro? Exacto, de inaugurado, cuando ustedes lo recibieron, que tenía la estructura y no tenía ni siquiera... El Hemocentro Nacional, hay una imagen que anda en los medios de la época, en el 2019, porque el Hemocentro Nacional es fruto de una estrategia de la vicepresidencia de la gestión pasada, sí, es decir, claro, de la licenciada Margarita Cedeño. Entonces, en junio del 2019, oiga bien, 2019, ella cortó la cinta y le entregó al Ministerio de Salud de la época el Hemocentro Nacional, lo que quiere decir que duró un año después de haberlo entregado y no estaba operando. Entonces, en septiembre, como tal me refería a su momento, iniciamos todo ese proceso. El Hemocentro Nacional, en términos operativos, apenas tiene 1 año y 3 meses. Porque el primer año fue para habilitarlo, claro, para tratar de registrarlo y se registró. No tenía registro mercantil, no tenía RNC y apenas 140 donantes. ¿Y las facturas entonces cómo se hace? No, porque el concepto del Hemocentro Nacional es el que yo acabo de explicar. Ribetes de gratuidad. Claro, nosotros vamos a facturar desde el punto de vista de las ARS. Claro que sí. La única ARS, hay que decirlo, que paga por el procesamiento de la sangre es SENASA. Las demás lo que pagan es la transfusión, la parte inherente a la conexión con el paciente. Okay. De manera que vamos a iniciarlo así y lo que hemos registrado es que el 94% de los que han ido a donar y los que hemos colectado en campañas, ¿verdad?, con los camiones, son de SENASA. ¿Y cuánto? Usted dijo, que encontró 100 y tantos donantes. ¿Cuál es la realidad? 140 donantes registrados, o sea, un registro, no era que habían captado. Bueno, ahora tenemos cerca de 16,000 personas que han donado sangre. Es importante. O sea, y el registro está, y el acercamiento está en 45,000. Wow. Doctor, háblenos un poquito ya nos habló de esa parte inicial, de cómo ustedes comenzaron el trabajo del Hemocentro, cómo lo encontraron, pero para la población beneficiarse del servicio, ¿cómo se acercan a ustedes y cómo es ese procedimiento de recibir
ese bien tan necesario que de eso puede depender la vida de una persona en un momento. Sí, en principio nosotros veíamos la estrategia que estaba trunca. ¿Por qué? Porque el modelo es el siguiente. En una red llamada nodos, que es un nodo, un banco de sangre capaz de poder captar con satélites también, ellos captarían la sangre y nosotros desde el Hemocentro la vamos a buscar con el transporte sanitario que tenemos, procesamos y se la regresamos para que ellos le distribuyan. Si hubiese sido así, todavía estuviéramos dando tropiezos. ¿Por qué? Porque la gente iba a decir, pero dicen que el Hemocentro está aperturado, está abierto y cada día más emergencia de sangre. No, nosotros llegamos, discutimos eso y colocamos a la mesa la unidad de respuesta rápida para emergencias transfusionales, la URRET. Y a través de ahí es que ya hemos colocado cerca de 12.000 hemocomponentes. Wow. Y hay un dato muy importante también. El 60% de la colecta nuestra es voluntaria. Eso es muy importante porque la colecta por reposición, que es lo que más se utiliza en el país durante todos estos años, es bueno como dato cultural recordar que en República Dominicana la sangre se transfunde, se coloca, se pone a los pacientes hace 75 años. O sea que tenemos una deuda impresionante, porque a nadie se le ocurrió que era importante orientar a la población en términos de trazar una cultura para la donación voluntaria. ¿Por qué tiene que ser voluntaria, altruista y repetitiva? Las mujeres pueden donar cada 4 meses, al año, y el hombre cada 3 meses. La mujer puede donar siempre y cuando tenga la hemoglobina por encima de 12.5 gramos por decilitro y el hombre por encima de 13.5 gramos por decilitro. Entonces, cuando tú tienes un problema en tu casa y tú vas a donar, tú tienes que leer un consentimiento informado y la doctora o el doctor te va a hacer un historial. Entonces, como tú quieres donar porque tiene una premura, tiene una emergencia en la familia, hay preguntas que tú pudieras obviar. Sí. Entonces, no es segura la sangre en reposición. Entonces, lo seguro es que sea algo voluntario y algo altruista. Donación viene de un don. Sí. Entonces necesitamos que programas como este, que son de un espectro importante de colaboración, miren, debemos de convocar y unir voluntades y transitar por un camino que aún en la diversidad podamos disminuir esta demanda y este déficit aberrante de sangre. A ver, tenemos 300.000 unidades como demanda. Si a eso, al 2022, es decir, el año pasado, le restamos lo que se colectó, que fueron cerca de 124.850, tenemos un déficit de más del 50%. Eso es mucho. Entonces es mucho. No esperemos que nos toque a la puerta. No, vamos a colaborar. Entonces la forma o método de validar, que es la pregunta, es de la manera siguiente. Usted puede llamar al Hemocentro Nacional y ellos le van a pedir una captura, por ejemplo, de la indicación médica de la sangre, de su cédula y de su ARS si la tuviese. Ya el manejo del diagnóstico se puede hacer con mucha confidencialidad. Entonces ya eso va a un área, ¿verdad?, de trazabilidad que inmediatamente te coloca de si hay disponibilidad o no. Inmediatamente exista, uno llama al contacto del familiar y le dice, el transporte sanitario va, en tanto tiempo estará en el hospital. Atento, en el banco de sangre del hospital o de la clínica. ¿Por qué? Porque nosotros los médicos indicamos en la sala una sangre, se la entregamos al familiar del paciente y él sale por ahí a buscarla. Cuando la trae al banco, en el banco no saben dónde está ese paciente. Entonces hemos hecho ese esfuerzo para que el familiar también colabore y entonces la sangre tenga mejor trazabilidad y sea oportuna, porque cuando indicamos nosotros los médicos sangre es porque es necesaria o porque es una emergencia o porque se va a convertir en una emergencia. Doctor, viene Semana Santa. Regularmente los accidentes de tránsito en esta época se incrementan y como usted bien ha señalado, tenemos un déficit de sangre. ¿Hay algún plan establecido por ustedes para esta época? Este es un programa que se caracteriza por sacar primicias.
Y como yo lo sé, vamos a dar la primera. No hay ningún problema. Miren, tenemos una contingencia, tenemos una campaña ahora, 16 empresas para colectar cerca de 700 unidades de sangre de los diferentes grupos. Más la que tenemos actualmente, nosotros pensamos distribuir en los hospitales que estén en carretera. Vamos a colocar en su banco de sangre las bolsas, las unidades necesarias para cubrir esas emergencias a las que tú te refieres. No importa el tipo, el grupo de sangre, vamos a estar sobre ello. Tenemos el componente de Higüey, Puerto Plata, ¿verdad? Tenemos el componente del norte, también están los ríos, y tenemos que visitar todos estos hospitales en todas estas ciudades que están en carreteras, están en lugares donde son muy importante el conglomerado de las personas. Entonces debemos de tener esa situación. La sangre, de alguna manera, tiene un enfoque hasta de seguridad nacional. Sí. Claro. Eso es así. Entonces estamos en eso y nosotros sentimos, por ejemplo, otra primicia. El año pasado, para enero del 22, se colectaron cerca de 324. ¿De acuerdo? Y de esas, 216 fueron despachadas. Ahora, en este enero, 512. Y se despacharon 500. Wow. En febrero, llegamos a 900. O sea que nuestra gente está respondiendo. Hay que ver esos testimonios allá. Son impresionantes, de todo tipo. Y yo creo que hay situaciones que no pueden esperar. Yo puedo decirlo aquí porque es algo público. Sí, claro. El tema del periodista Colombo, nuestro amigo, que fue sometido a una intervención cardiovascular y salió publicado que el Hemocentro Nacional aportó esa sangre. Por ejemplo, ven, creo que tiene una hija, así sí que ella es periodista. Sí. Nuestra amiga, un saludo a Colombo. Doctor, es entonces, debería ser una prioridad de nuestros gobiernos tratar de replicar el ejemplo del Hemocentro Nacional en otras regiones para que al momento de una necesidad no haya que desplazarse tan lejos o colocar esa sangre a una región del este, del sur. Tercera primicia, vine hoy así, no sé por qué. Entregado. Bueno, Entregado. fue una orden que me dieron, de parte de ustedes, obviamente. Miren, en el día de hoy ya cerramos la presentación con una empresa que tiene que ver con todo lo que es el software de los bancos de sangre en muchos hospitales. Nos visitaron hoy y entonces ya nosotros plantamos la semilla de que esa herramienta tan importante, indispensable, que va a conectar el Hemocentro con el país completo. Desde aquí yo podría movilizar sangre que yo sé que en Dajabón se va a vencer porque no han llegado casos. Muévela para Montecristi, Okay. que tiene... Interesante, doctor. Esa es Eso una es trazabilidad que ya vamos a tener. Cuarta primicia. Ya para la próxima semana estamos validando lo que son las plaquetas por aféresis. Ya hicimos la capacitación, quedó magnífica, muy bien. Traduzcanos eso, doctor. Las plaquetas Por aféresis. por aféresis, tenemos dos máquinas, ¿verdad? Y entonces tú conectas al paciente. Conectar al paciente, un chico joven o una chica joven que tenga cierta estatura, delgado, que tenga buenas venas, porque va a durar un tiempito colectando. Entonces, hay una bolsa donde las plaquetas, a través de una membrana, van a caer ahí y tu sangre vuelve a tu circuito. Okay. Entonces, eso es muy importante porque las plaquetas, o casi siempre, o siempre, están al borde de una emergencia, porque las plaquetas son pequeñas unidades que pertenecen a la coagulación primaria. Cuando tú te afeitas y te rasuras un poquito, tú ves que se te pone un puntito de sangre y una pequeña cosa. Esas son las plaquetas por dentro que están asistiendo allí. Entonces, el costo. Una unidad de plaqueta por aféresis está costando 24,000 pesos. Entonces nosotros, vuelvo y reitero,
el mandato que tenemos es que trabajemos para que la sangre en algún día, atravesando etapas, sea un bien público. O sea, que tenga avisos de gratuidad. Quinta primicia. Este programa es suyo, doctor. Nosotros también ya tenemos el lugar, ya se hicieron todos los aprestos organizacionales y vamos entonces a montar lo que es el ácido nucleico. Ya lo tenemos. ¿Qué es eso? Bueno, esa es una prueba importante porque ahora mismo nosotros el estándar es que hacemos las pruebas de tamizaje para VIH, SIDA, hepatitis B y C. Pero esos 3 virus tienen una ventana de 3 meses. O sea que no han replicado lo suficiente para estas pruebas estándares. El ácido nucleico en horas nos va a decir si esa sangre es portadora de esos virus. En horas. Decir, en horas, hepatitis B, hepatitis C y además el VIH. ¿Y sin olvidar que la hepatitis C está muy vinculada a la transfusión sanguínea y que no tiene vacuna. La que tiene vacuna es la B. Conozco una joven que padece VIH, SIDA, por una transfusión. Ay, bendito. Entonces eso, la sangre debe de ser con ribetes de calidad, ¿verdad? Y eso se la da toda una estructura, incluyendo lo que llamamos el sistema de gestión de calidad, que es muy importante en cualquier empresa. Sí. El Hemocentro Nacional es una empresa que pertenece al Ministerio de Salud Pública. O sea, cuando ustedes visiten, se ve muy ordenado, se ve imponente, y eso nos llena de orgullo de que el Ministerio de Salud tenga un componente de esa naturaleza. Eso es muy importante. Entonces, para que la sangre sea segura, debemos tener todas estas pruebas. El Hemocentro Nacional debe estar entre las 3 unidades, digamos, que tiene el país de forma vigorosa ya de procesamiento de sangre, que hace más pruebas, realmente. Nosotros hacemos Chagas, es una enfermedad que lo tenemos en el cono sur, tenemos muchos amigos del sur, de Brasil, de Venezuela, y entonces si van a donar es importante hacerle esa prueba. Sí. Okay. Doctor, ¿cuántos laboratorios hay en el país con la capacidad de determinar en cuestión de horas la positividad o no de virus como el VIH? Ácido nucleico, si no 2, 3, no más de ahí. No más de ahí. No más de ahí. ¿Y es costosa la prueba, doctor? Sí, hay un banco que está acreditado internacionalmente, o sea que tiene que hacer la prueba obligatoria y eso encarece un poco más, un poquitito más la bolsa de sangre. No olviden lo siguiente, a ver, los insumos y los reactivos es lo que los usuarios, los que van a procurar la sangre que llevan un donante, ¿verdad? Entonces hay un costo de esa naturaleza. Entonces, desde el gobierno, reitero, fue un mandato del presidente Abinader al ministro, y obviamente el ministro de que sea con ribetes de gratuidad. Entonces, nosotros tenemos ya la forma o modo. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros despachamos 20,000 hemocomponentes, nosotros tenemos una cartera de servicio, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, plasma, tenemos paquetes globulares, tenemos crioprecipitado, tenemos plaquetas en 3 vertientes, no solo la féresis. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, tubos externos estériles. Tomamos 5 bolsas O positivo, por ejemplo, y con esos tubos podemos hacer un pool de plaquetas de 50,000, casi igual que la féresis. Pero fíjense que tiene que ser del mismo tipo de sangre, porque para la plaqueta, en términos de la féresis, no hay que buscar un grupo específico. No, claro. Y entonces eso es muy laborioso, es muy complejo, y sobre todo la trazabilidad debemos de hacerla cada vez más vigorosa. Porque, repito y reitero, la sangre por reposición no es la más segura. No, claro. Vamos a donar por lo que habíamos... Doctor, es decir que cuando una persona va al hemocentro,
a buscar una sangre tipo X, cualquiera que sea, cuando sale de ahí o cuando la recibe del hemocentro, puede tener la absoluta certeza de que esa sangre ha sido analizada, procesada, donde hay un margen súper mínimo, ínfimo de error, donde la calidad, donde los que trabajan ahí están pendientes de la calidad de los procesos para evitar errores. Eso es una verdad como un templo. Por eso yo hablé del sistema de gestión de Un calidad, sistema de gestión. que es muy, muy fuerte allá. De hecho, nuestros asesores españoles de BST Cataluña le dieron un saludo de mucho significado en términos de los procesos, cómo lo estamos organizando allá. Y además es importante recordar que nosotros tenemos que manejar lo que es la movilidad. A ver, la sangre más frecuente es la O positivo, cerca de un 46%. Luego la A positivo, cerca de un 28%, la B positivo, cerca de un 8 o 9%. De ahí para abajo se pone un poco más difícil. Entonces por eso hay que hacer grandes campañas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Como la O positivo es la más frecuente, es la más requerida. Y hay un momento determinado, quienes han estado cerca de los bancos o que han ido de sangre, ¿verdad? Saben muy bien que en un momento determinado se agota la O positivo, que es la más frecuente, porque es la más frecuente en términos de población, por ende también es la más requerida. Entonces hay que hacer ese tipo de movilidad y debemos de situarnos. Por eso el software es sumamente importante, Claro. porque toda trazabilidad que tenga que ver con promoción, con contacto con otros bancos de sangre a nivel nacional, con laboratorios, con los donantes, eso debe de ser robusto. Y entonces ya, reitero, hemos dado el primer paso de esta gran marcha de nosotros en todo el territorio nacional. En un momento determinado, eso aspiramos, estemos conectados permanentemente con todos los bancos de sangre que pertenezcan a la red. Doctor, se nos termina el tiempo, pero para fortalecer la cultura de la donación, que ya uno después de cierta edad como que no la tiene muy arraigada y uno entiende y admite. O en el país, en sentido Sí, general. en el sentido otra general. cultura de donación. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con las escuelas, los liceos, para que al menos la generación que va subiendo vaya teniendo conciencia de la realidad de la donación? Sí, desde que yo te conocí a ti buscando la noticia en la calle, cuando yo era presidente del colegio médico, siempre vi en ti esa posibilidad de tú leer el pensamiento. Mire, es sumamente importante lo que él acaba de preguntarme, porque hay lo que se llama la estrategia comunicacional, ¿verdad? Para nosotros, en la televisión, en la radio, colocando anuncios, ¿verdad? En todo el territorio nacional, interactuando en los canales de YouTube que están en todas las provincias del país. Es sumamente importante. Sin embargo, debemos de dar un paso. Ya nosotros le escribimos una comunicación, le enviamos, debí decir, una comunicación al ministro de Educación. Ojalá que vea el programa. Sí, él lo ve. Estamos esperando la respuesta, ministro. Uepa. ¿Por qué? Porque tenemos que formar la primera generación de donantes de sangre. Claro. A los chiquitines de 4 y 5 años le queremos preparar de alguna manera algunas presentaciones que ellos sepan lo que es el glóbulo rojo, porque es importante que mamá, papá donen sangre. Cuando ellos vayan creciendo, vamos a ir haciendo fílmicas por año y ustedes verán que en un momento determinado ya vamos a tener a nivel nacional lo que es la primera generación de donantes voluntarios de sangre aquí en la República Dominicana. Que así sea. Doctor, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felicidades por el trabajo que realiza el Hemocentro Nacional. Gracias. Y sigan para adelante. No, y cuenten con nosotros. Claro, Además, cuenten esto es con un nosotros. espacio de ustedes, porque de verdad que informaciones como esta Claro. son las que hay que llevar a la población. Mira, en mi condición, creo que tengo un segundo, en mi claro. condición de académico, yo suelo siempre dejar caer un mensaje, sobre todo a la juventud dominicana. El primero es el siguiente: cuando bebas agua, recuerda la fuente. Y el segundo es: no midas tu riqueza por las cosas que posees, sino por aquellas que jamás cambiaría por dinero. Esos son los valores, el amor, la solidaridad, el ir a donar sangre. Eso es un don. Con una bolsa de sangre salvamos 3 niños, porque fraccionamos plasma
plaquetas y glóbulos rojos. ¿De acuerdo? De manera que sean felices con lo que ustedes tengan. Así es que debemos de transitar este camino que muchas veces tiene flores, otras veces tiene espina, a veces está empedrado, a veces está oscuro, a veces hay luz. Y ojalá que la luz al final del túnel no sea el tren que viene de allá para acá. Nada que agregar. Doctor, gracias por habernos acompañado y Muy ustedes bien. no se muevan, que todavía tenemos más de El Repaso.